Entonces, vamos a ver hoy día, vamos a comenzar a ver la introducción a las probabilidades, ¿cierto? En sí, el objetivo de presentar, ¿cierto?, esta introducción es poder, ¿cierto?, que ustedes tengan un fundamento para entrar a la inferencia estadística, lo que en sí nos va a permitir tomar una decisión sobre el problema de investigación. Entonces, ¿cierto?, con las probabilidades, calculando las probabilidades, después vamos a ver las distribuciones, los modelos de probabilidad, y va a entrar, ¿cierto?, tanto para variables discretas como continuas, y ahí vamos a después a retomar, ¿cierto?, ver cómo nosotros vamos a poder, ¿cierto?, inferir sobre el parámetro, sobre algún parámetro, y ese parámetro nos va a llevar, ¿cierto?, a tomar decisiones sobre la muestra en sí que vamos a calcular, nos va a permitir construir estadísticos, ¿cierto?, que nos va a poder ayudar a tomar una decisión sobre la población objetivo que estamos determinando, ¿ya? Entonces, en las probabilidades, ¿cierto?, comenzando, si un ejemplo, les dejé este ejemplo en particular, como hay varios, es un curso, ¿cierto?, que tienen más hombres que mujeres, igual hay mujeres que en todo caso igual son fanáticas de los partidos. Dice, está empezando un partido y se quiere decidir quién parte entre los dos capitanes del equipo, ¿cierto? Se lanza una moneda, la moneda balanceada. ¿Y por qué se lanza? Por tener una probabilidad, ¿cierto? La probabilidad de obtener una cara es un medio, ¿cierto? Y de obtener sello también es un medio. Entonces, ¿cómo se determina esa probabilidad, ¿cierto?, de obtener cara? Son dos posibles resultados que van a salir y vamos a elegir solamente uno, ¿cierto? Uno de dos posibles resultados. Entonces usaría una moneda o monedas diferentes. O sea, se pueden usar, ¿cierto?, diferentes monedas que estén balanceadas. ¿Cuántas repeticiones haría? Muchas repeticiones. Aquí les dejé un gráfico del Mendenhall, del libro de Mendenhall, donde sale la proporción de caras en n lanzamientos de una moneda, ¿ya? Y aparece en el eje X, ¿cierto?, el número de lanzamientos, y en el eje Y sale la proporción de caras. Entonces, por tanto, pueden tener n lanzamientos de una moneda, ¿cierto?, y van calculando la proporción. En la introducción de probabilidades que nosotros vamos a ver la definición de la probabilidad clásica, ¿ya? La definición frecuentista de que ocurra un evento, ¿ya? Entonces, por tanto, veíamos, ¿cierto?, con cierto criterio también la frecuencia, cuando calculábamos la frecuencia relativa porcentual en las tablas de frecuencia, ¿cierto? Ahí veíamos como un cálculo de una probabilidad, ¿cierto? Y a partir de esa probabilidad se obtenía un porcentaje en la cual, ¿cierto?, es los casos favorables por los casos totales que nosotros tenemos. Y esta probabilidad se basa en la aproximación, ¿ya?, de la probabilidad clásica, que está basada en los trabajos de dos matemáticos, Pascal y Fermat. Entonces, toda esta teoría se usa para resolver problemas relacionados con los juegos de azar, y siempre asumiendo que los resultados son igualmente probables, ¿cierto?, de ser elegido. Entonces, existe también una probabilidad bayesiana, ¿ya?, que esa probabilidad, ¿cierto?, no la vamos a ver, que es cuando, ¿cierto?, no tenemos, lanzamos, ¿cierto?, una moneda, pero está trucada, o sea, la probabilidad no es un medio, no es 0,5 de poder, ¿cierto?, la probabilidad de que salga cara. Entonces, en ciertos acontecimientos, cuando algo, ¿cierto?, no está como corresponde, se utiliza la probabilidad bayesiana. Pero acá, en la introducción de estas probabilidades, vamos a ver la probabilidad clásica, ¿ya? Entonces hay ciertas curiosidades que les voy a mostrar
donde dice el naturalista francés Count Buffon, cierto, de 1707 a 1788, ¿cierto? Lanzó una moneda 4040 veces. El resultado le dio 2048 caras, o sea, de un total de 4040. Entonces, la proporción de caras es de 0,59, llevándolo a porcentaje 50,69% de caras. Y alrededor del 1900, un estadístico inglés, Carl Pearson, lanzó una moneda 24.000 veces y el resultado le dio 12.012 caras y la proporción que le dio, ¿cierto?, es 12.012 del total, ¿cierto?, de 24.000. Entonces le dio una proporción de 0,5005 o llevándolo a porcentaje 50,05% de caras. Y durante la Segunda Guerra Mundial, un matemático australiano, John Kerridge, mientras estaba en prisión, lanzó una moneda 10.000 veces y le dio como resultado, ¿cierto?, del total de 10.000, 5.067 caras, por tanto un 50,67% fue de caras. Entonces, para poder, ¿cierto?, entrar a entender los conceptos de probabilidad, hay que seguir ciertas definiciones en este lenguaje de las probabilidades. Entonces, primeramente se debe entender el experimento aleatorio, ¿ya? Y el experimento aleatorio es un proceso cuyo resultado no se conoce de antemano. O sea, se da las instrucciones. El experimento aleatorio en sí da la instrucción de lo que se requiere hacer, ¿ya? Entonces, cuando este experimento aleatorio se va repitiendo bajo las mismas condiciones, se van anotando las frecuencias relativas, ¿cierto?, las proporciones de un suceso. Y cuando estas tienden a estabilizarse, se estabilizan alrededor de un número que está entre 0 y 1. Entonces, ese valor se conoce con el nombre de la probabilidad. Entonces, cuando nosotros tenemos el experimento aleatorio, también le sigue una serie de definiciones que es el espacio muestral y los eventos. Entonces, cuando nosotros tenemos un experimento aleatorio, acá nos dan un ejemplo de una instrucción, ¿cierto? Sea el experimento aleatorio, lanzar una moneda 3 veces. Entonces, ¿cierto?, se cuenta el número de resultados posibles de este experimento, se puede representar a través de un diagrama de árbol, ¿cierto? O escribir los resultados como un conjunto. O sea, el espacio muestral se puede representar, ¿cierto?, de diferentes maneras, a través de un diagrama de árbol, donde en el primer, ¿cierto?, lanzamiento cara sello, en el segundo cara sello, ¿cierto? Y a través del segundo lanzamiento vamos a tener, ¿cierto?, en el tercero a través de cara, tenemos cara sello y de sello cara sello, y en el segundo también. Entonces, por tanto, tenemos 8 posibles resultados y los podemos escribir en un conjunto, ¿ya?, en un conjunto también, y el espacio muestral lo podemos denotar cuando lo escribimos en un conjunto con una letra en particular, ¿cierto? Letra S, como resumiendo el espacio muestral, y ahí anotamos los posibles resultados: cara, 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 sello, cara, sello, cara, cara, sello, 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 cara, cara, sello, cara, sello, 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 cara y sello, 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 ¿cierto? Se pueden representar esos resultados también ahí como un conjunto. Entonces, el espacio muestral en sí, ¿cierto?, en definición, es el conjunto de todos los valores posibles ahora del experimento aleatorio. O sea, el experimento nos da la instrucción de lo que se debe realizar, ¿cierto?, a través del diagrama de árbol o de escribirlo a través de un conjunto o diferentes otras técnicas, ¿cierto? Entonces, el espacio muestral es el conjunto de todos los valores posibles que se obtienen a través de ese experimento aleatorio.
Pero no tan solamente, ¿cierto? Nos quedamos con el espacio muestral. A través del espacio muestral tenemos que ir definiendo eventos, ¿ya? Y un evento es cualquier subconjunto, pero del espacio muestral, ¿ya? Entonces, se dice que un evento cualquiera, un evento A, ¿cierto? Coloqué un evento A, que puede ser un evento cualquiera, puede ser cualquier otra letra, ¿cierto? Ocurre cuando un evento ocurre si cualquiera de los elementos o resultados en A ocurren. Entonces se deben, ¿cierto?, definir. Usualmente se utilizan los diagramas de Venn ya en la teoría de conjuntos para visualizar el espacio muestral y los eventos. Entonces, ¿qué representa acá, cierto? En el rectángulo que se observa se ve el espacio muestral, que en el espacio muestral, cierto, acá existe el evento, un evento, que hay ciertos elementos, cierto, que están con ese evento. Entonces, por tanto, se utiliza acá que están dentro, o sea, ocurre si cualquiera de los resultados en A ocurre. Entonces se representa mediante este diagrama dentro del espacio muestral. Pero acá, ¿cierto? Hay un elemento que está fuera del evento que está ocurriendo, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? A eso se le llama el A complemento cuando hay elementos que están fuera del evento. Entonces ahí también vamos a ir viendo los términos que se van a ir asociando a cada evento, ¿ya? Dice un ejemplo acá, considere el experimento, ¿cierto? Nos están dando el experimento aleatorio, la instrucción de lanzar 2 dados y se registra los números que aparecen en cada dado. Entonces se muestra el espacio muestral, ¿cierto? Escrito como un conjunto de valores que calculados a través de la instrucción, ¿cierto? De lanzar 2 dados y ahí aparecen los conjuntos, ¿cierto? De los números que es el resultado de lanzar 2 dados y se escribe, ¿cierto? Como un espacio muestral y dice marque los resultados que corresponden a los siguientes eventos. Entonces aquí vamos a ir marcando, ¿cierto? El primer evento. La letra A dice un evento A, se llamó A al evento, ¿cierto? Que no sale 6. Entonces, ¿cuál tendríamos que marcar acá? De este espacio muestral. ¿Cuál tendríamos que marcar? Primeramente, ¿cierto? Después vamos a... No, solamente márquenme. ¿Cuáles tendríamos que marcar de acá? Indíquenme ustedes del evento A, que nos sale 6. ¿Qué resultados, cierto, tendríamos que marcar de acá, de este espacio muestral? El ¿Mm? 1, Desde el 1,1, al 1,5 en horizontal sí, y y el 1,1 al 5,1. exacto, ¿cierto? Ahí, todo eso. Muy bien, todo eso. Sin marcar lo último, ¿cierto? Sin marcar la última columna, ¿cierto? La Y la última. última fila. Exacto, muy bien. El evento B dice sale exactamente un 6. Sale exactamente un 6. ¿Cuál tendríamos que marcar? eh, Toda la fila de 6 que hay abajo, la columna de 6 ¿Ya? sacando el 6,6. Exacto, muy bien, ¿cierto? Marcando toda esta. Perfecto. Esos son los resultados que corresponden a ese evento. Muy bien. Dice, sale, hay acá, ¿cierto? En el evento B nos falta más. ¿Cuál más tendría que ser? Aparte de esa columna, sale exactamente un 6. ¿Cuál más nos faltaría? La fila. La fila, ¿cierto? Hasta acá. Muy bien, muy bien. En el evento C salen exactamente 2 6. Salen exactamente 2 6. Ahí. El del El 6,6 nomás. último, Sí. exacto, muy bien. Solo ese, ¿cierto? El evento D dice sale al menos un 6. Sale al menos un 6.
Sería toda la fila de 6 y toda la columna de 6. Exacto, ¿cierto? O sea, también incluyendo el 6,6. Muy bien, porque tomando el valor y más, ¿cierto? Eso indica al menos el valor, ¿cierto? Y más. Entonces, vamos a ver, ¿cierto? Cuando ahora necesitamos ir viendo la unión de dos eventos, ¿cierto? Se representa por A o B la unión de dos eventos, ¿cierto? En términos de escritura, A unido con B, o sea, la unión del evento A unido con el evento B. Entonces, por tanto, en el espacio muestral, ¿cierto? Se representa mediante el diagrama de Venn, ahí el diagrama, los, los valores, ¿cierto? Que pueden tomar los resultados de A, ¿cierto? Y también los resultados de B, y ahí también se va a producir una intersección también, ¿cierto? Cuando vamos a tener la unión. Y en la intersección de dos eventos representado por A y B, ya se denota como A intersectado con B. Eso es cuando, ¿cierto?, se requiere ver la intersección, se pregunta por A y también, ¿cierto?, que ocurra B. Entonces ahí, ¿cierto?, se produce la intersección, ahí están, ¿cierto?, todos los elementos intersectados con el evento A y también el evento B en ese espacio muestral. Entonces, el complemento de un evento ya se representa por no A, o sea, por no incluir los elementos, ¿cierto?, que están en A. Entonces, eso se denota por A complemento. Entonces, A complemento se representa mediante todos los elementos que están fuera de ese evento. Eso contiene A complemento, viviendo en el espacio muestral, pero todos los elementos, ¿cierto?, que no tenga el evento. Eso se denota como A complemento. Entonces también, ¿cierto?, ocurren ciertas definiciones cuando dos eventos A y B son disjuntos o mutuamente excluyentes. Cuando ocurre eso es cuando si no tienen elementos en común, ¿ya? Si un evento ocurre, ¿cierto?, el otro no puede ocurrir. O sea, no se produce acá en el espacio muestral entre estos dos eventos, no se produce una intersección, ¿ya? No tienen elementos en común entre ellos. Ahí, ¿cierto?, ocurre que los eventos son disjuntos o también llamados mutuamente excluyentes, cuando la intersección, ¿cierto?, es vacía. Entonces, un ejemplo, dice, son mutuamente excluyentes, dice, en cada caso, determine si en la siguiente lista de eventos, en la pregunta A y en la pregunta B, ¿cierto?, si en la lista del evento A y el evento B son mutuamente excluyentes. Entonces dice, un vendedor hace una venta. Entonces el evento A nos dice que la venta excede los 5.000 pesos. Y el evento B nos dice que la venta excede los 50.000 pesos. Entonces, ahí, ¿se produciría alguna intersección? ¿Son mutuamente excluyentes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? Si lo vemos acá, ¿cierto? Abrimos la pizarra y decimos, ¿cierto?, que acá hay los 5.000 pesos. Aparece 5.000. Ahí aparece 10.000. Y ahí vamos por acá, ¿cierto? Estaría 50.000.
Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Dice que la venta excede los 5.000 pesos y el B nos dice que la venta excede los 50.000 pesos. Entonces, ¿se produciría ahí alguna intersección? La venta excede, ¿cierto?, los 5.000 pesos y no nos dice hasta cuánto, ¿cierto? Y ahí, si lo vemos en términos, también, ¿cierto? Ahí puede también encontrarse, puede producirse ahí alguna intersección. Entonces, ¿qué dirían ustedes? ¿Son mutuamente excluyentes o se No, puede producir? No, ¿cierto? Muy bien. no. No son mutuamente excluyentes porque se puede producir una intersección entre esos valores. Entonces, si nosotros vemos ahora la letra B, un vendedor hace una venta, el evento A nos dice que la venta es de menos de 5.000 pesos. El evento B nos dice que la venta es entre 10.000 y 50.000 pesos. Y el evento C nos dice que la venta es de más de 100.000 pesos. ¿Se produciría ahí algún tipo de intersección entre esos eventos? No. No, ¿cierto? No. La venta es de menos, o sea, lo toma, ¿cierto? Si miramos acá, toma, hacemos acá otra línea. Aquí tomamos los 5.000. Aquí va los 10.000. Y nos dice que 50.000 y 100.000. Le colocamos puntos suspensivos, ¿cierto? Que van a ir más ahí y acá puntos suspensivos. 50.000 y por acá más puntos suspensivos. Por acá está el 100.000. Y nos dice el primer evento, ¿cierto? Nos dice el primer evento que la venta es de menos de 5.000. La venta es de menos de 5.000, ¿cierto? No toma el 5.000, menos de 5.000. El otro evento nos dice que es de 10.000 y 50.000 pesos. 10.000 y 50.000 pesos. Y el evento C nos dice que la venta es de más de 100.000 pesos. Es de más de 100.000 pesos. Por tanto, nunca, ¿cierto?, se va a producir una intersección entre esos eventos. Por tanto, esos eventos ahí ocurre que son mutuamente excluyentes o disjuntos también, ¿ya? No tienen elementos en común entre los eventos. Entonces, en las probabilidades, ¿cierto?, necesitamos tener reglas. También hay reglas, ¿cierto?, tanto para la vida como para la probabilidad. Entonces, en las distintas reglas que nosotros vamos a conocer, voy a cerrar acá la pizarrita. ¿Puedo sacarla, chiquillos? Sí, profe. Ya. Sí. Vamos a sacarla para que no me interrumpa. Ahí, para que puedan ver la pantalla completa. Entonces, para cualquier evento, ¿cierto? Ahí siempre no quiero mecanizarlos con el nombre de los eventos. En los ejercicios vamos a ir haciendo con distintas letras. Entonces, acá en la clase pedagógica le fui colocando, ¿cierto?, un evento A, pero en sí no quiero mecanizarlos con eso, de que ustedes siempre tengan que llamarlo A, tengan que llamarlo B o tengan que llamar a un evento C. No, no, no. Sino que cualquier letra, ¿cierto? Lo importante es que el evento esté bien definido. Entonces acá le asignamos la letra, ahí me equivoqué, la letra P, ¿cierto?, al evento. Entonces ahí llamamos la probabilidad que ocurra el evento A, ¿ya? Entonces le asignamos una probabilidad a cada resultado en el espacio muestral, ¿cierto?, que va entre 0 y 1, y la suma de estas probabilidades que están en el espacio muestral van a ser igual a 1.
Por tanto, la probabilidad de cualquier evento, ¿ya?, es la suma de las probabilidades de los resultados que hacen aquel evento. Entonces, si los resultados del espacio muestral son equiprobables, que son igualmente probables, ¿cierto?, la probabilidad del evento A, ¿ya?, del evento A, de un evento cualquiera, es simplemente la proporción de resultados en A en el espacio muestral. Entonces, ocupamos la ley de Laplace, ¿cierto?, que esta ley es bastante conocida, que en el numerador, ¿cierto?, va el número de resultados favorables al evento, ¿cierto?, favorables al evento, dividido en el denominador en el número de resultados posibles, ¿ya? Entonces van los casos favorables sobre los casos posibles. Entonces esta ley, ¿cierto?, esta ley es la definición de la probabilidad a priori o clásica, ¿cierto?, que llamamos. Esa es la que vamos, ¿cierto?, a estudiar. Entonces, por tanto, las probabilidades, ¿cierto?, acá lo que nos indican en estas reglas es que la probabilidad puede darnos mayor a 1 cuando nosotros hagamos un ejercicio y calculemos una probabilidad. ¿La probabilidad puede darnos mayor a 1, chiquillos? Pensé que aquí me iban a contestar a coro. No. No, pues. No, por supuesto que no, ¿cierto? Buscan La el 100%. probabilidad, exacto, ¿sí? Cuando uno lo explica en términos de probabilidad, ¿cierto? Uno coloca términos de proporción. Y también, ¿cierto?, cuando uno lo responde en la interpretación, en términos de porcentaje, cuando uno lo multiplica por 100%, uno dice el porcentaje de que ocurra, ¿cierto?, es tanto. Y ahí uno lo deja en porcentaje. Pero cuando uno responde en términos de probabilidad, uno lo deja, ¿cierto?, en términos de la proporción, ¿ya? Entonces va a estar siempre en el espacio en valor 0 y 1. Tampoco una probabilidad les va a dar negativa, ¿ya? Si hay una probabilidad que da negativa, algún cálculo se realizó mal. Siempre la probabilidad va a vivir entre 0 y entre 1, ¿ya? Entonces acá, ¿cierto?, vamos a calcular las probabilidades ahora de cuando ustedes me marcaron los puntos en el espacio muestral, ¿cierto? Y acá, ¿cuántos resultados tenemos? Tenemos 36 puntos en el espacio muestral, ¿cierto? Todos igualmente probables. Entonces, nos piden calcular la probabilidad de los siguientes eventos. La probabilidad de que no salga 6. ¿Cuánto sería la probabilidad de que no salga 6? ¿Es 25 dividido en 36, profesora? Sí, 25 dividido en 36. Entonces ahí la probabilidad de A, ¿cierto? 25 sobre 36, 0,694, ¿cierto? La probabilidad de que no salga 6 es 0,694. El evento B, ¿cuál sería la probabilidad de que sale exactamente un 6? 10 dividido en 36. 10 dividido en 36, ¿cierto? 10 dividido en 36, que sería una probabilidad de 0,278, si lo aproximamos, ¿cierto? Dejémoslo en 3 decimales, 0,278. El evento C, ¿cuál sería la probabilidad del evento C de que salen exactamente 2,6? Exactamente 2,6. 1 partido en 36, eso sería un Muy bien. 0,0278. Exacto. 0,0, ¿cierto? 28, lo dejamos. 0,028. Y el evento D nos dice, sale al menos un 6. Entonces, ¿cuáles tenemos que considerar? 11 partido en 6. 11. 11 en 36.
Y eso sería 0,306. 0,306. Entonces, si ahí ustedes comparan en la letra E el 1 menos la probabilidad de A, ¿cierto? Les va a dar lo mismo que la probabilidad de D. 1 menos, ¿cierto? No considerando los resultados que no están, que no sale 6, ¿cierto? Es lo mismo que la probabilidad de que sale al menos un 6. Luego, la letra F dice considere la suma de los valores de dos dados. ¿Ya? Considere la suma de los valores de dos dados. Entonces acá, en este mismo espacio muestral, ¿cierto? Pero ahora nos dan otro experimento aleatorio, que es considerando la suma de los valores de esos dados. Entonces ahí la suma sería 2, 3, ¿cierto? 4, 5, 6, 7, ahí 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, ahí aparece la suma. Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener una suma de 3? ¿Cuál será la probabilidad de obtener una suma de 3? Si consideramos este mismo espacio muestral, considerando las sumas que yo les dejé. ¿Cuánto sería? Ahí solo hay dos casos, ¿verdad? Exacto, ¿cierto? Entonces sería 2 Sería dividido en 36. Y eso es 2 es 36. Perfecto, 0.05. perfecto. Muy bien. 0,056. Muy bien. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una suma de al menos 11? ¿Cuánto es esa probabilidad de obtener una suma de al menos 11? 2 de 36 también. ¿Cómo? 2 de 3. Ah, no, ¿No, sí, sí, ¿No te falta algo? yo creo que sí. Sí, ¿cuál te falta? Una Ah, suma tres. de al Sí, menos 11, ¿cierto? Entonces entonces ahí 3 de considera, ahí está 11, y también hay que considerar el 66. 12, ¿cierto? El 66. 56, 65 y también el 66. Entonces, por tanto, ahí tenemos 3 de 36, ¿cierto? Que nos da un resultado 3 de 36 de 0,083. ¿Ya, chiquillos? Entonces, seguimos aplicando las reglas. ¿Y cómo escribimos ahora estas reglas que asignamos delante? Ahora las escribimos, ¿cierto?, en términos de probabilidad. Y nos dice que la primera regla, cualquier probabilidad es siempre un valor numérico entre 0 y 1. Ya nunca va a dar una probabilidad negativa y nunca va a dar una probabilidad mayor a 1. La probabilidad es 0, ¿cierto? Si el evento no puede ocurrir, ¿cierto? Hay una probabilidad nula. Y la probabilidad es 1 si el evento es seguro, ¿cierto? Entre más cercano a 1 esté, ¿cierto? La probabilidad de que ocurra, ¿cierto? Es más segura que ocurra. Entonces, si sumamos las probabilidades de cada resultado individual en el espacio muestral, teniendo toda esa suma, ¿cierto? La probabilidad total tiene que ser 1, ¿ya? La probabilidad de cada resultado que ocurra en el espacio muestral. También la tercera regla nos indica que la probabilidad de que un evento A ocurra, de que un evento cualquiera, ¿cierto? En este caso llamado A, ocurra, es 1 menos la probabilidad de que el evento no ocurra. A través de esto, ¿cierto? A través de esta fórmula, nosotros decimos y nosotros calculamos despejando, ¿cierto? Matemáticamente, despejando, nosotros a través de la probabilidad de A, ¿cierto? De que sería 1 menos la probabilidad de que el evento no ocurra,
y lo llamamos A complemento a la probabilidad que el evento no ocurra. Entonces ahí, ¿cierto? Despejando, decimos que la probabilidad, siempre nosotros ocupamos probabilidad de A complemento a través de esa fórmula. Nosotros decimos que la probabilidad de A complemento es igual a 1 menos la probabilidad de que o considerar, ¿cierto?, los elementos que están en A, ¿cierto? La probabilidad de que el evento A ocurra. Entonces, ahí nosotros obtenemos la probabilidad de A complemento. Este es un complemento, ahí. Entonces, también, ¿cierto?, debemos aplicar la regla de la suma, ¿ya? Y la regla de la suma nos indica que la probabilidad de que un evento A o un evento B ocurra, ¿ya?, de que ocurra A o ocurra B, es la suma de sus probabilidades individuales, pero acá menos debemos considerar, ¿cierto?, la probabilidad de la intersección. Entonces, la probabilidad de A o B se escribe en términos, ¿cierto?, de A unido con B, A unido con B, y aplicando la regla de la suma, ¿cierto?, ¿cómo encontramos ahora A unido con B? Es la probabilidad de que ocurra A más la probabilidad de que ocurra B menos ahora la probabilidad de que ocurra A y que ocurra B, la probabilidad de la intersección, considerando, ¿cierto?, en el espacio muestral. Ahora, cuando los dos eventos, ¿cierto?, dos eventos A y B son disjuntos, o sea, es decir, no tienen elementos en común, entonces, ¿qué va a pasar en la unión? En la probabilidad de A o B, solamente, ¿cierto?, va a considerarse probabilidad de A más la probabilidad de B. ¿Por qué? Porque la probabilidad, ¿cierto?, de A inter B, cuando A inter B es vacío, ¿cierto? Cuando A inter B, cuando son disjuntos, A inter B, cuando son disjuntos, es vacío, ¿cierto? Es vacío cuando son disjuntos. Disjuntos o mutuamente excluyentes. Disjuntos o mutuamente excluyentes. Entonces, la probabilidad de que ocurra A inter B es 0. La probabilidad de A inter B es 0. Entonces, ahí, ¿cierto? Por ello es que cuando dos eventos son disjuntos, ¿cierto?, la probabilidad es 0, por tanto, es la probabilidad de A más la probabilidad de B. Solamente cuando no tienen elementos en común o son mutuamente excluyentes o disjuntos. Entonces, acá, un ejemplo, dice, suponga que se registra información sobre el sexo y nivel de educación de 200 adultos seleccionados al azar entre los residentes de la comuna de Talca. Aparecen ahí, ¿cierto?, una tabla donde muestra que 38 hombres tienen educación básica, 28 hombres tienen educación media, 22 hombres tienen educación universitaria, 45 mujeres tienen educación básica, 50 mujeres tienen educación media y 17 mujeres tienen educación universitaria. Entonces, ahí debemos también sumar los totales. ¿Cuánto sería la totalidad de hombres que encontramos nosotros ahí? ¿Cuánto sería la totalidad de hombres? 88. 88 hombres, muy bien. ¿Y cuántas mujeres encontramos? 112. 112, ¿cierto? Muy bien. 112 mujeres. Luego sumamos las columnas.
¿Cuántas personas con educación básica encontramos? 83. 83. ¿Cuántas con educación media? 78. 78. ¿Cuántas con educación universitaria? 39. 39, ¿cierto? ¿Cuánto nos dan el total, tanto de filas como columnas? Si sumamos los totales, ¿cuánto nos tiene que dar? 200. 200, ¿cierto? Que es la totalidad de adultos seleccionados al azar. Muy bien. Entonces, a través de esa información, dice, considere los siguientes eventos. Entonces dice el evento A, el adulto seleccionado tiene educación universitaria, ¿ya? Ahí se considera un evento A. Y un evento B, que el adulto seleccionado es mujer. Entonces, ahí nos proporcionan dos eventos. Entonces, en sí, ¿cierto? En esta tabla podemos encontrar ¿cuántos eventos? Ahí solamente nos dan dos, nos dan A y B. ¿Cuántos eventos en total podemos encontrar en esta información que nos dan? 5. 5, ¿cierto? 5, muy bien, ¿cierto? Que el adulto seleccionado tiene educación básica, 1, que el adulto seleccionado tiene educación media y que el adulto seleccionado es hombre, ¿cierto? Eso no estarían faltando. Entonces ahí el resto de información, el resto de letras, ¿cierto? Lo importante es que se le vaya colocando siempre una letra para ir después calculando la probabilidad a este evento, ¿ya? Entonces nos preguntan cuál es la probabilidad de que un adulto seleccionado aleatoriamente tenga educación universitaria o sea mujer. ¿Por qué no están, qué regla tendríamos que aplicar acá? ¿Qué nos están preguntando? ¿Cuál es La la de la suma probabilidad? La de la suma, ¿cierto? ¿Por qué la de la suma? Porque nos estaría están uniendo diciendo hombres y mujeres de, uniendo, ¿cierto? claro, sí. Exacto, estamos uniendo de que tenga educación o sea mujer. Entonces ahí tenemos que calcular, ¿cierto? Nos vamos a la pizarra y nos están preguntando por la probabilidad de A unido con B. De A unido con B. Entonces, esa probabilidad de A unido con B es la probabilidad aplicando la regla de la suma, ¿cierto? De A más la probabilidad de B más la probabilidad de B y menos la probabilidad de la intersección. Menos la probabilidad de la intersección de A inter B. Entonces, ¿cuánto sería la primera probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que el adulto tenga educación universitaria? ¿Cuánto sería esa probabilidad? 39. 39 es a 200, ¿cierto? 39 sobre 200 de la totalidad. ¿Cuánto nos daría esa probabilidad? 0,195. Vamos a ir escribiéndola por parte. 39 sobre 200 más la probabilidad de que ocurra B, la probabilidad de que el adulto seleccionado es mujer. ¿Cuánto sería? 17 sobre 200. De que sea mujer. Sí. Nos están diciendo tenemos que considerar toda la mujer. 45 más 50 más 17. 112 Esa es sobre 200. esa es la probabilidad de B. 112 sobre 200. Vamos a escribirla mientras antes de calcularla. 112 sobre 200. Ya. Restando ahora la intersección. Ahora la intersección es lo que tú me dijiste. Es considerando que el adulto seleccionado tiene educación universitaria y es mujer. ¿Cuál sería entonces esa intersección?
de que tenga educación universitaria y es mujer. ¿Cuál sería? 17 sobre 200. 17. Ahí sería 17 sobre 200, ¿cierto? Ahí sí que sería 17 sobre 200 en la intersección. Entonces ahí, ¿cuánto nos da esa probabilidad? Vamos sumando la probabilidad y nos da, ¿cierto? 39, le sumamos más 112, menos 17, menos 17, que sería 134 sobre 200, ¿cierto? Como tienen el mismo denominador, sería 134 sobre 200. Y eso nos da un valor de 0,67. 0,67. muy bien. Entonces, ¿cómo responden esa pregunta? La tienen que responder, ¿cierto? No lo calculan solamente, sino que la tienen que responder. Entonces, la probabilidad, ¿cierto?, de que un adulto seleccionado aleatoriamente tenga educación universitaria o sea mujer es de 0,67, ¿ya? Siempre ahí ustedes le tienen que dar respuesta de acuerdo al cálculo que realizan. Entonces ahí, ¿cierto? Vamos a ver ahora la probabilidad condicional. Entonces, la probabilidad condicional dice que en ocasiones el conjunto de todos los resultados posibles puede constituir un subconjunto del espacio muestral original. Entonces, cuando, ¿cierto?, necesitamos saber que un evento haya ocurrido cuando el otro ya ocurrió, ¿ya? Entonces, ahí debemos ocupar, ¿cierto?, la probabilidad condicional, ¿cierto?, saber la probabilidad de un evento, pero ya cuando haya ocurrido el otro evento, ¿ya?, dentro del espacio muestral. Entonces, esta probabilidad se llama la probabilidad condicional de que ocurra el evento A, dado que el evento B ocurrió, ¿ya? Y eso está dado por la probabilidad de A dado B, que sería, ¿cierto?, la probabilidad de A inter B, de que ocurra la intersección entre ambos, sobre la probabilidad del evento dado, ¿ya? Entonces, si lo anotamos de otra forma, ¿cierto? Si lo anotamos de otra forma y nos vamos acá a la pizarra, nos decimos que la probabilidad condicional, decimos que de que ocurra A, dado que ya ocurrió el evento B, ¿cierto?, toma la siguiente estructura. Necesitamos, ¿cierto?, saber la probabilidad de A inter B, la probabilidad de A inter B sobre la probabilidad del evento que ya ocurrió, sobre la probabilidad del evento que ya ocurrió, del evento B. Entonces, ahora si nosotros tenemos la probabilidad de B dado A, ¿cómo tendríamos que encontrarla? ¿Cómo tendríamos que encontrar? ¿No tiene que ir un negativo antes? ¿O era? No, negativo no. La probabilidad no da negativa. Acá se aplica la conmutatividad, ¿cierto? De B inter A es lo mismo que A inter B. Se mantiene en el numerador. Se mantiene en el numerador, que sería la probabilidad de A inter B, o sea, B inter A, lo mismo que A inter B. Por tanto, mantenemos, ¿cierto?, A inter B, y ahora en el denominador. ¿Cuál sería el denominador? La probabilidad del evento que ya ocurrió. Si acá nos están preguntando por la probabilidad de B, dado que ocurrió el evento A, ¿cuál tendría que ser acá en el denominador?
La probabilidad de A. La probabilidad, ¿cierto?, del evento que ya ocurrió, que es del evento A. Entonces ahí nosotros nos vamos a decir, de acá se deduce, ¿cierto? Siempre hay que considerar, lo que se me escapaba, es que hay que aplicar, ¿cierto?, la restricción que la probabilidad de B tiene que ser mayor que 0, ¿cierto? Mayor que 0, porque si da 0 se nos indefine, ¿cierto? Un número partido por 0 se nos indefine, y acá también la probabilidad de A, también, ¿cierto?, aplicando la restricción de que tiene que ser mayor que 0, sino que también se nos indefine, ¿ya? Un número partido por 0 se nos indefine. Entonces, de acá se obtiene y se deduce la regla de la multiplicación a través de la probabilidad condicional. Entonces, esta regla de la multiplicación, ¿qué nos dice? Podemos encontrar, ¿cierto?, la intersección a través de esta regla de la multiplicación, que nos dice que la probabilidad de A inter B es igual a la probabilidad de A, ¿cierto?, a la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A, y eso es lo mismo a la probabilidad de B por la probabilidad de A dado B, ¿ya? Entonces, de esas dos formas la podemos encontrar, ¿cierto? Acá la regla de la multiplicación, considerando estos dos escenarios, ¿ya? La probabilidad de A inter B. Ahí nosotros solamente, ¿cierto?, para encontrar la regla de la multiplicación, multiplicamos cruzado. Entonces ahí, ¿cierto?, sería la probabilidad de B por la probabilidad de A dado B, por la probabilidad de A dado B, y también, ¿cierto?, puede ser acá la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de B dado A, por la probabilidad de B dado A, ¿ya? Entonces, podemos encontrar también, ¿cierto?, la intersección cuando nos den, ¿cierto?, algunos ejemplos, algunos ejercicios a través de la regla de la multiplicación. Y la regla de la multiplicación nace a través de la probabilidad condicional. ¿Ya, chiquillos? Entonces, un ejemplo, dice, en el año 2016, cierta universidad tenía 5.453 estudiantes, ¿ya? Y en la tabla se muestra el detalle de la composición. Habían en total 5.309 estudiantes de pregrado y 144 estudiantes de posgrado. En total habían 2.528 mujeres y 2.925 hombres. Ya, eso hacía un total de 5.453 estudiantes en esa universidad. Entonces, nos preguntan la letra A. Ciertas probabilidades, la B, la C también. Y nos dicen que primeramente no nos preguntan, pero hay que definir los eventos. Entonces, ¿cuáles serían los eventos que hay que definir acá? ¿Cuántos eventos tenemos? Podemos dejar, para no, ¿cierto?, ir dejando con A, B, no se mecanicen tanto con esas letras, pueden, ¿cierto?, llamar al evento, le pueden colocar la letra. Entonces, en el evento, ¿cuántos eventos primero encontramos acá? Antes de decirle el nombre de los eventos. ¿Cuántos eventos encontramos acá? 4. 4. ¿Cuál sería el primero? Cualquiera, ¿cierto? Cualquiera de los 4. Mujer, hombre. Entonces, estudiante elegido al azar. Entonces ahí, ¿cierto?, nos vamos a la pizarra. Entonces ahí le colocamos el evento M as el estudiante seleccionado. El estudiante seleccionado es
mujer. Es mujer. ¿Ya? El evento H que el estudiante seleccionado es hombre. El estudiante seleccionado es hombre. El evento pregrado, ¿cierto? Le podemos colocar una PR, P sub R. Entonces, el evento P sub R, ahí le pueden colocar cualquier letra. Yo le estoy cambiando la letra al evento, ¿cierto? Para que no se mecanicen con A, B, ¿cierto? El estudiante es de pregrado, es de pregrado, es de pregrado. Y PS le vamos a colocar al evento que el estudiante es de posgrado, ¿ya? El estudiante es de posgrado. Es de posgrado. Entonces, ahí tenemos definidos los 4 eventos. Entonces, ahí la letra A. ¿Cuál sería entonces? ¿Por qué evento me están preguntando? ¿O por una unión, o por una intersección, por una condición? ¿Por qué me están, o por un evento en particular? La letra A. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante elegido al azar sea un estudiante de posgrado? ¿Cuál sería esa probabilidad? De 67 más el 77 dividido en el total. O sea, Sería serían 140. 144, exacto. O sea, nos están preguntando por la probabilidad, si hablamos en términos de evento, nos están preguntando por la probabilidad de que ocurra el evento PS, ¿cierto? Sí. De que ocurra el evento PS. La probabilidad de PS sería 144 sobre 5.453. Y eso nos da un valor de 0,026. 0,026, ¿cierto? 0,026. Entonces, por tanto, la respuesta, ¿cierto? La respuesta que se debe dar es la probabilidad de que un estudiante elegido al azar sea un estudiante de posgrado es de 0,026. La letra B. ¿Qué nos preguntan en la letra B? ¿Cuál es la probabilidad de que el estudiante sea una mujer y sea estudiante de posgrado? Entonces ahí, ¿por qué nos están preguntando? ¿Qué regla tendríamos que aplicar? ¿Cuál es la probabilidad de que el estudiante sea mujer y sea estudiante de posgrado? ¿Cómo tendríamos que representar? Tendríamos que hacer lo mismo que hicimos con el ejercicio anterior. Sería la unión, Ay, si no me equivoco. Vale. la letra B, ¿te están preguntando La por una letra unión, C. dices tú, o por una Sí. intersección? Intersección. Una intersección. Solamente, exacto, ¿cierto? En la letra B le están preguntando por una intersección de 2 eventos y es el evento, ¿cierto? M, la probabilidad de M intersectado con PS, ¿ya? La probabilidad de M, vamos a ver, otra pizarrita, vamos a seguir con la otra. La letra B sería la probabilidad de M de que sea mujer y sea estudiante de posgrado, ¿cierto? Sea estudiante de posgrado. ¿Cuánto nos da esa probabilidad de que sea mujer y sea estudiante de posgrado? ¿Cuánto sería en el numerador?
de que sea mujer y sea estudiante de posgrado. ¿Cuánto sería? 67. 67 sobre 5.453. 67 sobre 5.453. ¿Cuánto nos da eso? 0,012. 0,012. Entonces, por tanto, la probabilidad de que el estudiante sea una mujer y sea estudiante de posgrado es de 0,012. ¿Ya? Entonces, la última, la C. ¿Por qué me están preguntando ahí? ¿Cuál es la probabilidad de que el estudiante sea hombre, dado que es estudiante de posgrado? 77 sobre 144. ¿Al tiro lo sacaste? ¿Y por qué lo sacaste hacia el tiro? ¿Cómo tendría? Esa es una probabilidad condicional, ¿cierto? Una probabilidad condicional. Y ahí la probabilidad de que sea hombre, ¿cómo la tendríamos que escribir? La probabilidad de H dado la probabilidad de PS, ¿cierto? Dado PS. Y ahí aplicando, ¿cierto? Aplicando la fórmula sería la probabilidad de la intersección de H inter PS, de H inter PS sobre la probabilidad del evento que ya ocurrió, la probabilidad de PS. Y ahí en el numerador, en la intersección de que sea hombre y sea estudiante de posgrado, ¿cierto? Es 77 sobre 5.453, 77 sobre 5.453 en el numerador, y en el denominador, la probabilidad de que sea estudiante de posgrado sería 144 sobre 5.453, 144 sobre 5.453, y ahí se van, si multiplicamos, ¿cierto?, división de fracciones, se iría el 5.453, ¿cierto? Y queda en 77 sobre 144. 77 sobre 144. Y eso nos da una probabilidad de ¿cuánto? $0,53. 0,535. 0,535. ¿Ya? Entonces, por tanto, ¿cierto? La probabilidad de que el estudiante sea hombre, dado que es estudiante de posgrado, es de 0,535. ¿Ya? Entonces, de esa forma, ¿cierto? Vamos trabajando. Entonces ahí, mientras ustedes en la guía aparecen ejercicios, algunos que se pueden aplicar mientras la regla de la suma o de la intersección, la regla de la multiplicación, ¿cierto? Ahí en los ejercicios que vayan viendo en la guía, ustedes me van consultando cualquier duda, ¿ya? Por Teams quedamos hasta acá y nos veríamos mañana a las 10:50. Mañana vamos a seguir terminando la materia, lo que nos quede por ver, y nos vamos también a revisar los ejercicios, ¿ya? Si ustedes avanzan en los ejercicios, mañana los podemos revisar. Entonces, quedamos por Teams hasta acá. ¿Ya, chiquillos? ¿Alguna duda Profe, que les haya quedado? Sí, dime. consulta, ¿cuándo afecta, cómo se llama, hacer un evento primero que otro? Por ejemplo, que No, sea, ¿todavía no afecta?
No, el resultado? evento, un ejemplo, cuando uno define el evento, uno puede decir el evento, los puede acá anotar de diferentes maneras. Un ejemplo, ustedes me pueden anotar primero el posgrado, después el hombre, después la mujer, después el pregrado. Lo importante es la pregunta, es la probabilidad de qué nos están preguntando. ¿A qué evento hace referencia la pregunta? Pero nos interesa el orden que ustedes lo anotan. Si ustedes anotaron primero uno, después el otro. No, acá la pregunta de la probabilidad hace referencia al evento. Por eso es importante que el evento esté bien definido. Lo importante, ¿cierto? Para que no anoten con palabras, lo importante es colocarle letra. Por eso es que se le coloca una letra a un evento. Un ejemplo, en forma pedagógica yo le fui colocando A, pero ahora, ¿cierto? Acá en los ejemplos, ustedes le pueden ir colocando otra letra. Por eso acá le coloqué M, ¿cierto? Al evento mujer, el evento H hombre, pero pueden estar escritos, no ordenados. Pueden ustedes colocar primero posgrado, después se saltan a hombres, después pregrado, después mujeres, como ustedes quieran. Pero lo importante es que aquí se deben definir 4 eventos. ¿Sí? Y la pregunta que hacen, ahí se ve a qué evento hacen alusión. ¿Se entiende? Sí, pero por ejemplo, en la B dice, ¿cuál es la Sí, probabilidad de que una estudiante sea mujer y sea estudiante de posgrado? ¿No cambia claro. si hago primero que sea estudiante de posgrado y después sea mujer, por así No porque decirlo? aplicas la conmutatividad, pues. Ah, ya, se Posgrado y que sea mantiene. mujer. Claro. Ah, ya, Puede perfecto. ser, sí, ahí tú aplicas la conmutatividad, que es lo que aplicábamos acá en la pizarra, cuando nosotros aplicamos acá en la regla de la multiplicación. Aquí, cuando decimos que B entera es lo mismo que A inter B. B entera es lo mismo que A inter B. Si tú lo encuentras acá, B entera, ¿cierto? Mujer y posgrado es lo mismo que posgrado y mujer. Se Ah, ya, aplica la conmutatividad, ¿ya? Da lo mismo. ok. Sí, sí, sí. Lo importante es que se debe, ¿cierto?, encontrar correctamente y se debe también, en el caso de que sea una intersección y tú coloques unión, ahí estaría malo, ¿cierto? Ahí estaría mal porque la probabilidad sería otra. Entonces ahí estaría malo. El enfoque, lo mismo que también cuando se pregunta una condición y en vez de condición se aplica la regla de la suma, o sea, una unión. Ahí también, ¿cierto?, estaría mal. O en vez de la condición se aplica solo intersección y no se aplica, ¿cierto? No se considera la probabilidad del evento que ya ocurrió. Entonces ahí también ahí faltaría, estaría malo. En eso sí hay que Ah, tener cuidado, en eso hay que poner ojo. por ejemplo, también Ya. saltaría ¿Mm? bastante si, por ejemplo, en la B, si ya se saca Claro, una mujer que sea posgrado y ahora vuelvo a claro, sacar otra mujer que sea mujer y posgrado, ¿cambiaría su probabilidad? O sea, si claro, si al total le resto uno. claro, al total, un ejemplo, ahí nosotros no consideramos cuál es la probabilidad de que el estudiante no sea mujer, ¿cierto? No sea mujer y sea estudiante de posgrado. Ahí tendríamos que, ¿cierto?, calcularle el complemento de que no sea mujer. Entonces ahí consideramos las personas, ¿cierto?, que no fueron consideradas en ese grupo. Entonces cuando un evento, ¿cierto?, no ocurrió, lo llamamos complemento. Ahí aplicamos la regla del complemento. Acá, profe, gracias. ¿Ya? Ahí la regla que está acá. 1 menos la probabilidad de A. Entonces ahí consideramos los eventos que no ocurrieron en el evento. A complemento, o M complemento, o ¿cierto? Cualquier evento, ¿cierto?, que no considere, ¿cierto?, los elementos que están en ese evento. ¿Alguna otra duda, chiquillos? ¿Ninguna? No, profe. Ya. Entonces quedamos por Teams hasta acá. La guía ustedes resuélvanla, vayan resolviéndola y yo los quedo acompañando en el chat hasta las 16:35. Va, hasta las, perdón, hasta las 10:35, perdón. Ya me estaba pasando del horario. Hasta las 10:35. Entonces nos vemos mañana a las 10:50.
Chao, chiquillos, que estén muy bien. Cuídense. Chao, profe. Por usted. Hasta luego, Chao. profesora, que esté bien.